Encontraron a través del caos de botes volcados y pasajeros gritando, y por un instante todo lo demás se desvaneció. Mi esposa, la mujer que amaba, estaba en peligro, y nada más importaba. Empecé a nadar hacia ella, luchando contra el frío que ya me estaba provocando calambres musculares. Pero entonces vi a Marcus emerger justo a su lado, tosiendo agua de mar y buscando un pedazo de escombros. Fue entonces cuando Sarah, la elección, me miró a Marcus y luego nadó hacia él. Vi a mi esposa de 5 años agarrar a Marcus y ayudarlo a alcanzar un salvavidas que flotaba cerca, mientras yo apenas podía mantener la cabeza fuera del agua. El frío me estaba robando las fuerzas, haciendo que mis extremidades se sintieran pesadas e inertes, y todo lo que podía hacer era flotar allí y ver cómo la mujer que prometió amarme hasta que la muerte nos separe decidía salvar a otro hombre. Pero esto es lo que nadie sabía, el detalle que lo cambiaría todo. No me ahogué ese día, debería haberlo hecho. El agua estaba lo suficientemente fría como para matar a un hombre en minutos, y ya me estaba quedando entumecido cuando vi ese trozo del casco de nuestro bote flotando fuera de mi alcance. De alguna manera logré agarrarlo y aguanté durante 40 minutos hasta que los botes de rescate me encontraron. 40 minutos flotando en agua helada, viendo a los equipos de rescate sacar a otros pasajeros a un lugar seguro, incluyendo a mi esposa y al hombre que ella había elegido salvar en lugar de a mí. Y fue entonces cuando comencé a preguntarme si esta perfecta, la coincidencia, fue realmente tan casual después de todo. El bote de rescate me sacó azul y apenas respiraba, con mi temperatura corporal tan baja que los paramédicos dijeron que tenía suerte de estar viva. Me envolvieron en mantas térmicas y me llevaron rápidamente al hospital de Juneau, donde pasé los siguientes 3 días recuperándome de una hipotermia severa. Sarah me visitó una vez durante esos 3 días, solo una vez. Vino al segundo día con un ramo de flores de la tienda de regalos del hospital y con la misma chaqueta roja que le había quedado tan perfecta contra el hielo blanco. Tenía los ojos enrojecidos y lloró cuando me vio allí tirada, conectada a las máquinas de calentamiento. Ethan, lo siento mucho, sollozó, tomándome la mano. Pensé que ya estabas a salvo. Debía agarrarte a algo y Marcus estaba ahí mismo forcejeando, y simplemente tomé una decisión en una fracción de segundo. Le creí. Que Dios me ayude. De verdad le creí. Salvaste una vida, le dije, apretándole los dedos con la poca fuerza que me quedaba. Eso es lo que importa. Lloró con más fuerza entonces, disculpándose una y otra vez, jurando que me quería y que verme en esa cama de hospital fue el peor momento de su vida. Dijo que Marcus había estado preguntando por mí, que se sentía fatal por lo sucedido, que quería visitarme pero que pensaba que podría ser inapropiado. Es un buen chico, dijo. De hecho, te caería bien si lo conocieras mejor. Asentí y le dije que estaba bien, que entendía que los accidentes ocurren y que la gente toma decisiones imposibles en situaciones de crisis. Yo era el esposo comprensivo, el esposo indulgente, el hombre que podía ver el panorama general incluso cuando casi muere por ello. Lo que no le dije fue que durante esos 40 minutos flotando en las aguas del Ártico tuve mucho tiempo para pensar, y algunas de las cosas que había estado pensando no cuadraban, como que Marcus había logrado reservar un crucero con todas las entradas agotadas en el último minuto, como que Sarah parecía saber exactamente dónde encontrar las mejores oportunidades para fotos, incluso antes de que saliéramos de Seattle, como que había insistido en mejorar nuestra cabina y reservar la excursión al glaciar donde casualmente nos encontramos con su exnovio, pero me guardé esos pensamientos. Sonreí cuando me trajo revistas, le agradecí las flores y le dije que estaba deseando volver a casa y dejar toda esta experiencia atrás. Sarah pareció aliviada por mi reacción, se relajó por primera vez desde que yo estaba hospitalizada, charlando sobre nuestro vuelo de regreso y cómo ya había llamado a nuestras oficinas para que extendiera nuestro tiempo libre para que pudiera recuperarme por completo. He estado pensando, dijo, mientras se preparaba para irse, quizás deberíamos hacer más viajes como este, no necesariamente a lugares con glaciares, añadió con una risa nerviosa, sino simplemente aventuras juntas. La vida es demasiado corta, ¿sabes? Definitivamente es demasiado corta, coincidí, y algo en mi tono hizo que me mirara con más atención. ¿Estás bien? O sea, más allá de lo obvio, solo cansada, dije. La medicación me da sueño. Me besó en la frente y se fue, prometiendo volver al día siguiente, pero no regresó. En cambio, me envió un mensaje diciendo que se sentía mal y que no quería arriesgarse a darme nada mientras mi sistema inmunológico estuviera debilitado. Me dieron el alta a la mañana siguiente y encontré a Sarah esperándome en el vestíbulo, con aspecto perfectamente sana y sosteniendo mi maleta. El vuelo de regreso transcurrió en silencio. Sarah no dejaba de preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo, si la altura me molestaba. Fue atenta y cariñosa, todo un amor, como debería ser mi esposa después de la experiencia cercana a la muerte de su esposo. Pero había algo performativo en ello, como si estuviera interpretando un papel en lugar de simplemente ser ella. Y cuando pensó que no la veía, la pillé mirando su teléfono con una leve sonrisa. Regresamos a nuestra rutina durante las semanas siguientes. Regresé al trabajo, Sarah regresó a su trabajo de marketing y les contamos la historia de nuestro dramático viaje de aniversario a amigos y familiares. Sarah siempre se aseguraba de mencionar lo culpable que se sentía por su decisión precipitada, cómo había elegido ayudar a la persona más cercana sin pensarlo, lo agradecida que estaba de que yo hubiera sobrevivido. Todos se sintieron solidarios con su decisión imposible, elogiaron su rapidez de reacción en una situación de crisis y me dijeron lo afortunado que era de tener una esposa que podía mantener la calma bajo presión. Estuve de acuerdo con ellos. Interpreté el papel del esposo comprensivo, el esposo indulgente, el hombre que podía ver el panorama general incluso cuando casi muere por ello. Lo que no le dije fue que durante esos 40 minutos flotando en las aguas del Ártico tuve mucho tiempo para pensar, y algunas de las cosas que había estado pensando no cuadraban. Como que Marcus había logrado reservar un crucero con todas las entradas agotadas en el último minuto, como que Sarah parecía saber exactamente dónde encontrar las mejores oportunidades para fotos, incluso antes de que saliéramos de Seattle, como que había insistido en mejorar nuestra cabina y reservar la excursión al glaciar donde casualmente nos encontramos con su exnovio. Pero me guardé esos pensamientos. Sonreí cuando me trajo revistas, le agradecí las flores y le dije que estaba deseando volver a casa y dejar toda esta experiencia atrás. Sarah pareció aliviada por mi reacción. Se relajó por primera vez desde que yo estaba hospitalizada, charlando sobre nuestro vuelo de regreso y cómo ya había llamado a nuestras oficinas para que extendiera nuestro tiempo libre para que pudiera recuperarme por completo. He estado pensando, dijo, mientras se preparaba para irse, quizás deberíamos hacer más viajes como este, no necesariamente a lugares con glaciares, añadió con una risa nerviosa, sino simplemente aventuras juntas. La vida es demasiado corta, ¿sabes?
Definitivamente es demasiado corta, coincidí, y algo en mi tono hizo que me mirara con más atención. ¿Estás bien? O sea, más allá de lo obvio. Solo cansada, dije. La medicación me da sueño. Me besó en la frente y se fue, prometiendo volver al día siguiente. Pero no regresó. En cambio, me envió un mensaje diciendo que se sentía mal y que no quería arriesgarse a darme nada mientras mi sistema inmunológico estuviera debilitado. Me dieron el alta a la mañana siguiente y encontré a Sara esperándome en el vestíbulo, con aspecto perfectamente sana y sosteniendo mi maleta. El vuelo de regreso transcurrió en silencio. Sara no dejaba de preguntarme si estaba bien, si necesitaba algo, si la altura me molestaba. Fue atenta y cariñosa, todo un amor, como debería ser mi esposa después de la experiencia cercana a la muerte de su esposo. Pero había algo performativo en ello, como si estuviera interpretando un papel en lugar de simplemente ser ella. Y cuando pensó que no la veía, la pillé mirando su teléfono con una leve sonrisa. Regresamos a nuestra rutina durante las semanas siguientes. Regresé al trabajo, Sara regresó a su trabajo de marketing y les contamos la historia de nuestro dramático viaje de aniversario a amigos y familiares. Sara siempre se aseguraba de mencionar lo culpable que se sentía por su decisión precipitada, cómo había elegido ayudar a la persona más cercana sin pensarlo, lo agradecida que estaba de que yo hubiera sobrevivido. Todo se sintió. Las manos a coger la primera, fechada 6 meses antes de nuestro viaje a Alaska. Mi querida Sara, empezaba. No puedo dejar de pensar en nuestra conversación de la semana pasada. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? ¿Estás segura de que no hay otra opción? Leí esa carta 3 veces antes de poder procesar lo que veía. Luego cogí otra fechada un mes después. He estado mirando los horarios de los cruceros. Como me sugeriste, el tour por los glaciares de Alaska parece perfecto. Aislado, con muchas posibilidades de accidentes y el agua está lo suficientemente fría como para que la hipotermia se produzca rápidamente. ¿De verdad estás lista para seguir adelante con esto? Mi visión empezaba a nublarse, pero seguí leyendo carta tras carta. Todas de Marcus, todas planeando lo que llamaban su reencuentro. Hablaban de cómo nunca se habían superado, de cómo se habían escrito en secreto durante más de un año, de cómo finalmente habían encontrado una manera para estar juntos. La última carta estaba fechada 3 días antes de nuestra partida a Alaska y terminaba con 8 palabras que me helaron la sangre. No te preocupes por Ethan, no sabe nadar. Me senté en el suelo de nuestra habitación, rodeado de pruebas de la traición de mi esposa, y de repente todo cobró sentido. Las misteriosas llamadas, la forma en que había investigado cada detalle de nuestro viaje, su insistencia en la excursión al glaciar, la conveniente reserva de última hora de Marcus en un crucero con todas las plazas agotadas. Lo habían planeado todo, cada detalle. Sara no había tomado una decisión precipitada para salvar a Marcus en lugar de a mí. Había tomado la decisión calculada de dejar que me ahogara para poder empezar una nueva vida con el hombre que realmente amaba. Lo único con lo que no contaban era con que soy un excelente nadador. Aprendí en la marina. Pasé años entrenando en condiciones mucho peores que las de Alaska. Podría haber llegado a ese salvavidas fácilmente si hubiera querido, pero les había dejado pensar que estaba indefenso. Había jugado el papel del agradecido y perdonador esposo que había sobrevivido por suerte en lugar de habilidad. Y ahora, sentado allí con la carta de Marcus esparcida a mi alrededor como evidencia en la escena de un crimen, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía confrontar a Sara, solicitar el divorcio e intentar seguir adelante con mi vida. Podía exponer su plan y dejar que el sistema legal se encargara de su intento de asesinato. O podía darles exactamente lo que creían que querían. Otro accidente, otra trágica coincidencia, otra oportunidad para que Sara eligiera quién vive y quién muere. Pero esta vez yo sería quien tomaría la decisión y ya sabía exactamente cómo terminaría su próxima escapada romántica. Guardé cuidadosamente cada carta en ese compartimento oculto, asegurándome de que todo luciera exactamente como lo había encontrado. Luego me senté en nuestra cama y planeé la venganza perfecta. Me llevó 6 meses ponerlo todo en marcha. 6 meses jugando al esposo amoroso y confiado, mientras orquestaba la trampa más hermosa que jamás hayas visto. Primero, empecé a dejar folletos de viajes por la casa. Nada obvio, solo revistas con destinos exóticos de buceo, artículos sobre nadar con tiburones en Sudáfrica, exploración de cuevas submarinas en México. Mencionaba casualmente lo increíble que sería probar el buceo juntos, cómo deberíamos aprovechar nuestra juventud y salud para vivir más aventuras. Los ojos de Sara se iluminaban cada vez que mencionaba actividades acuáticas y prácticamente podía ver cómo giraba la rueda en su cabeza. Entonces comencé la rutina de ejercicios. Le dije a Sara que me sentía débil desde Alaska, que quería ponerme en forma y tal vez tomar clases de natación para superar mi miedo a las aguas profundas. Me apunté a un gimnasio y empecé a entrenar religiosamente. Pero aquí está la parte bonita. Me aseguraba de parecer que estaba teniendo dificultades. Llegaba a casa exhausta, quejándome de lo difícil que era nadar, de cómo apenas podía dar unos largos sin quedarme sin aliento. Sara me consolaba, me decía que estaba progresando, me animaba a seguir intentándolo. Lo que no sabía era que en realidad estaba entrenando más duro que nunca en mi vida, ganando resistencia, perfeccionando técnicas subacuáticas, preparándome para algo que ella ni siquiera podía imaginar. El gran avance llegó cuando Sara volvió a mencionar a Marcus. Al principio referencias casuales, al ver algo que le recordaba la universidad, preguntándonos cómo estarían viejos amigos. Entonces sugirió que contactáramos, quizás planear un viaje juntos, ya que nos habíamos llevado tan bien en Alaska. Me salvó la vida, dije una noche durante la cena. Quizás le debamos unas vacaciones. El tenedor de Sara se detuvo a medio camino de su boca y vi esa chispa familiar en sus ojos. Qué buena idea, dijo. ¿A dónde crees que querría ir? Fingí pensarlo. A algún lugar cálido, quizás con buen snorkel. Tenía ganas de probar ese nuevo sistema de cámara submarina. En una semana, Sara contactó a Marcus y le sugirió un viaje de reencuentro a las Maldivas. Lo presentó como mi idea, mi forma de agradecerle su heroísmo en Alaska. Al principio Marcus sí sudó, pero finalmente aceptó pasar un fin de semana largo con nosotros en un resort privado. El resort que eligió Sara era perfecto para mis planes. Bungalows aislados sobre el agua, lagunas cristalinas y lo más importante, fuertes corrientes que fácilmente podrían explicar un trágico accidente. Pasé los meses previos al viaje dejando entrever mi constante miedo a las aguas profundas, mis dificultades para nadar y lo agradecida que estaba de que tanto Sara como Marcus fueran buenos nadadores y pudieran mantenerme a salvo. Confío plenamente en ti, le dije a Sara la noche antes de partir. Sé que pase lo que pase, siempre elegirás salvarme. Sonrió y me besó y pude ver la culpa brillar en sus ojos. O quizás era anticipación. El vuelo a las Maldivas fue tal y como lo había esperado. Sara estaba radiante de emoción, mirando su teléfono constantemente y afirmando que solo estaba coordinando detalles con Marcus. Se había comprado un nuevo bikini para el viaje. Se había dedicado más tiempo a peinarse y maquillarse y no paraba de hablar de lo románticos que se veían los bungalows sobre el agua en las fotos. Marcus nos esperaba en el resort, bronceado y relajado como si llevara días allí. Nos recibió con esa misma confianza relajada, abrazando a Sara un instante de más y estrechándome la mano con lo que ahora reconocía como falsa preocupación. ¿Cómo te sientes de volver a aguas profundas? Después de Alaska, a mi entender. Nervioso, admití. Pero Sara no deja de decirme que esto será terapéutico, enfrentar mis miedos y todo eso. Te cuidaremos bien, dijo Marcus, y la forma en que miró a Sara cuando lo dijo me puso los pelos de punta. Nuestros bungalows estaban uno al lado del otro, conectados por una pasarela de madera que se extendía sobre el agua. El agua abajo era increíblemente azul y clara, probablemente de 12 metros de profundidad con formaciones de coral que darían una hermosa fotografía submarina. Esa primera noche cenamos en la terraza principal del resort, compartiendo historias y poniéndonos al día como viejos amigos. Sara y Marcus volvieron a su química relajada, riéndose de los recuerdos compartidos, mientras yo hacía el papel de la tercera rueda un poco incómoda. Alrededor de la medianoche me disculpé, alegando que estaba cansado del viaje.
pero en lugar de dormirme, me metí en el agua desde la terraza privada de nuestro bungalow y pasé 2 horas explorando el paisaje submarino de la laguna, mapeando cada corriente, cada formación de coral, cada escondite posible. A la mañana siguiente, Marcus sugirió que hiciéramos snorkel juntos. Dijo que había traído equipo extra, y la laguna era perfecta para ello. Las manos al coger la primera, fechada 6 meses antes de nuestro viaje a Alaska. Mi querida Sara, empezaba. No puedo dejar de pensar en nuestra conversación de la semana pasada. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres? ¿Estás segura de que no hay otra opción? Leí esa carta 3 veces antes de poder procesar lo que veía. Luego cogí otra fechada un mes después. He estado mirando los horarios de los cruceros. Como me sugeriste, el tour por los glaciares de Alaska parece perfecto. Aislado, con muchas posibilidades de accidentes, y el agua está lo suficientemente fría como para que la hipotermia se produzca rápidamente. ¿De verdad estás lista para seguir adelante con esto? Mi visión empezaba a nublarse, pero seguí leyendo carta tras carta. Todas de Marcus, todas planeando lo que llamaban su reencuentro. Hablaban de cómo nunca se habían superado, de cómo se habían escrito en secreto durante más de un año, de cómo finalmente habían encontrado una manera para estar juntos. La última carta estaba fechada 3 días antes de nuestra partida a Alaska y terminaba con 8 palabras que me helaron la sangre. No te preocupes por Ethan, no sabe nadar. Me senté en el suelo de nuestra habitación, rodeado de pruebas de la traición de mi esposa, y de repente todo cobró sentido. Las misteriosas llamadas, la forma en que había investigado cada detalle de nuestro viaje, su insistencia en la excursión al glaciar, la conveniente reserva de última hora de Marcus en un crucero con todas las plazas agotadas. Lo habían planeado todo, cada detalle. Sara no había tomado una decisión precipitada para salvar a Marcus en lugar de a mí. Había tomado la decisión calculada de dejar que me ahogara para poder empezar una nueva vida con el hombre que realmente amaba. Lo único con lo que no contaban era con que soy un excelente nadador. Aprendí en la marina. Pasé años entrenando en condiciones mucho peores que las de Alaska. Podría haber llegado a ese salvavidas fácilmente si hubiera querido, pero les había dejado pensar que estaba indefenso. Había jugado el papel del agradecido y perdonador esposo que había sobrevivido por suerte en lugar de habilidad. Y ahora, sentado allí con la carta de Marcus esparcida a mi alrededor como evidencia en la escena de un crimen, me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía confrontar a Sara, solicitar el divorcio e intentar seguir adelante con mi vida. Podía exponer su plan y dejar que el sistema legal se encargara de su intento de asesinato. O podía darles exactamente lo que creían que querían. Otro accidente, otra trágica coincidencia, otra oportunidad para que Sara eligiera quién vive y quién muere. Pero esta vez yo sería quien tomaría la decisión y ya sabía exactamente cómo terminaría su próxima escapada romántica. Guardé cuidadosamente cada carta en ese compartimento oculto, asegurándome de que todo luciera exactamente como lo había encontrado. Luego me senté en nuestra cama y planeé la venganza perfecta. Me llevó 6 meses ponerlo todo en marcha. 6 meses jugando al esposo amoroso y confiado, mientras orquestaba la trampa más hermosa que jamás hayas visto. Primero, empecé a dejar folletos de viajes por la casa. Nada obvio, solo revistas con destinos exóticos de buceo, artículos sobre nadar con tiburones en Sudáfrica, exploración de cuevas submarinas en México. Mencionaba casualmente lo increíble que sería probar el buceo juntos, cómo deberíamos aprovechar nuestra juventud y salud para vivir más aventuras. Los ojos de Sara se iluminaban cada vez que mencionaba actividades acuáticas y prácticamente podía ver cómo giraba la rueda en su cabeza. Entonces comencé la rutina de ejercicios. Le dije a Sara que me sentía débil desde Alaska, que quería ponerme en forma y tal vez tomar clases de natación para superar mi miedo a las aguas profundas. Me apunté a un gimnasio y empecé a entrenar religiosamente. Pero aquí está la parte bonita. Me aseguraba de parecer que estaba teniendo dificultades. Llegaba a casa exhausta, quejándome de lo difícil que era nadar, de cómo apenas podía dar unos largos sin quedarme sin aliento. Sara me consolaba, me decía que estaba progresando, me animaba a seguir intentándolo. Lo que no sabía era que en realidad estaba entrenando más duro que nunca en mi vida, ganando resistencia, perfeccionando técnicas subacuáticas, preparándome para algo que ella ni siquiera podía imaginar. El gran avance llegó cuando Sara volvió a mencionar a Marcus. Al principio referencias casuales, al ver algo que le recordaba la universidad, preguntándonos cómo estarían viejos amigos. Entonces sugirió que contactáramos, quizás planear un viaje juntos, ya que nos habíamos llevado tan bien en Alaska. Me salvó la vida, dije una noche durante la cena. Quizás le debamos unas vacaciones. El tenedor de Sara se detuvo a medio camino de su boca y vi esa chispa familiar en sus ojos. Qué buena idea, dijo. ¿A dónde crees que querría ir? Fingí pensarlo. A algún lugar cálido, quizás con buen snorkel. Tenía ganas de probar ese nuevo sistema de cámara submarina. En una semana, Sara contactó a Marcus y le sugirió un viaje de reencuentro a las Maldivas. Lo presentó como mi idea, mi forma de agradecerle su heroísmo en Alaska. Al principio Marcus sí sudó, pero finalmente aceptó pasar un fin de semana largo con nosotros en un resort privado. El resort que eligió Sara era perfecto para mis planes. Bungalows aislados sobre el agua, lagunas cristalinas y lo más importante, fuertes corrientes que fácilmente podrían explicar un trágico accidente. Pasé los meses previos al viaje dejando entrever mi constante miedo a las aguas profundas, mis dificultades para nadar y lo agradecida que estaba de que tanto Sara como Marcus fueran buenos nadadores y pudieran mantenerme a salvo. Confío plenamente en ti, le dije a Sara la noche antes de partir. Sé que pase lo que pase, siempre elegirás salvarme. Sonrió y me besó y pude ver la culpa brillar en sus ojos. O quizás era anticipación. El vuelo a las Maldivas fue tal y como lo había esperado. Sara estaba radiante de emoción, mirando su teléfono constantemente y afirmando que solo estaba coordinando detalles con Marcus. Se había comprado un nuevo bikini para el viaje, se había dedicado más tiempo a peinarse y maquillarse, y no paraba de hablar de lo románticos que se veían los bungalows sobre el agua en las fotos. Marcus nos esperaba en el resort, bronceado y relajado como si llevara días allí. Nos recibió con esa misma confianza relajada, abrazando a Sara un instante de más y estrechándome la mano con lo que ahora reconocía como falsa preocupación. ¿Cómo te sientes de volver a aguas profundas? Después de Alaska, a mi entender. Nervioso, admití. Pero Sara no deja de decirme que esto será terapéutico, enfrentar mis miedos y todo eso. Te cuidaremos bien, dijo Marcus, y la forma en que miró a Sara cuando lo dijo me puso los pelos de punta. Nuestros bungalows estaban uno al lado del otro, conectados por una pasarela de madera que se extendía sobre el agua. El agua abajo era increíblemente azul y clara, probablemente de 12 metros de profundidad con formaciones de coral que darían una hermosa fotografía submarina. Esa primera noche cenamos en la terraza principal del resort, compartiendo historias y poniéndonos al día como viejos amigos. Sara y Marcus volvieron a su química relajada, riéndose de los recuerdos compartidos, mientras yo hacía el papel de la tercera rueda un poco incómoda. Alrededor de la medianoche me disculpé, alegando que estaba cansado del viaje. Pero en lugar de dormirme, me metí en el agua desde la terraza privada de nuestro bungalow y pasé 2 horas explorando el paisaje submarino de la laguna, mapeando cada corriente, cada formación de coral, cada escondite posible. A la mañana siguiente, Marcus sugirió que hiciéramos snorkel juntos. Dijo que había traído equipo extra y la laguna era perfecta para ello.